Si sos un fan de la lucha libre, no sería raro que también seas un fan de los videojuegos. Afortunadamente, el pro wrestling y los juegos son algo que suelen ir de la mano. Hay muchos videojuegos basados en lucha libre que históricamente brindaron horas de diversión a fanáticos y luchadores, y cada uno tendrá su opinión de cuál es el mejor de todos. Pero hay uno que resalta de entre ellos. Uno que salió el 26 de octubre del año 2010, llamado SmackDown vs. Raw 2011. WWE SmackDown vs. Raw 2011. El gran SmackDown vs. Raw 2011. SmackDown vs. Raw 2011. Próximamente va a cumplir 10 años desde que se terminó probablemente la saga de videojuegos de WWE más popular en los últimos tiempos, e incluso probablemente de toda la historia. 10 años han pasado ya de este lanzamiento, ¿no? Y a día de hoy somos muchos los que seguimos jugando al videojuego. ¿Y qué decir acerca de esta joya? Un juego que ha salido hace casi ya 10 años y estando en pleno 2020, sigue siendo jugado por muchos fanáticos de WWE de los videojuegos. Loco, horas y horas de juego con mis amigos, los modos de juegos súper entretenidos. Este sería el último de la serie SmackDown vs. Raw con su motor clásico y también el último juego de simulación de WWE en salir para PlayStation 2 y su contraparte portátil. Verdaderamente fue el final de una era. Pero también fue más que eso. Modos de juego abundantes, historias locas, un apartado de creación sin límites, un pulcro acabado y toneladas de rejugabilidad definieron esta entrega de la saga SVR. Este juego fue especial. Para mí fue especial porque fue mi portal hacia este maravilloso mundo de la lucha libre. A finales de 2010 encontré el SVR 2011 a la venta para PlayStation 2 y, lleno de curiosidad por su portada, quise probarlo. Tenía una vaga idea de lo que era la lucha libre, pero no a este nivel. Cuando pude tirar a alguien a través de una mesa por primera vez, ahí supe que esto iba a ser para toda la vida. Dediqué horas y horas al juego por años y el juego me recompensó con toneladas de diversión. La selección de luchadores estaba basada entre los años 2009 y 2010, y nadie relativamente importante de esa época faltaba ahí. Recuerdo que ese año la WWE tenía un roster muy bueno, muy divertido, muy carismático, y en el juego la verdad que se agradecía un montón. Sí que es cierto que en cuanto a chicas tenía poquitas, pero hasta recientemente los videojuegos de WWE no hemos tenido un roster femenino muy potente. Es algo que a día de hoy no valoramos, pero que se ha costado de conseguir, ¿no? Básicamente que antes eso no lo había, teníamos 4 o 5 divas en aquel entonces. El roster que era muy bueno, es una época que me encantaba a mí de WWE. Hay superestrellas muy icónicas con las cuales me encantaba jugar, y algo en lo personal que disfrutaba mucho hacer, que no es el único juego en el cual se puede hacer, pero casi siempre lo hacía en este juego, y es el tema de utilizar a Finlay y ponerlo como manager a Hornswoggle para en medio del combate llamarlo, que me traiga el makelele y que me ayude a ganar la lucha, y después que te salga esa victoria ahí con la cinemática de Hornswoggle corriendo y que el árbitro lo persiga. Es que es espectacular. Otra cosa genial es que esta fue la última vez que tuvimos un modelo actualizado de Shawn Michaels, ya que hasta donde sé los juegos posteriores tenían al Shawn de los 90s. Este año la pantalla de selección fue renovada y era digna de la de un videojuego de pelea. Tenías la cara de todos los luchadores abajo y una animación correspondiente arriba, y esto generaba matchcards muy emocionantes que hasta el día de hoy no vemos ni en la programación semanal de WWE. La jugabilidad se renovó en esta edición. Además de algunos ajustes en el llaveo, el sistema de colisión de objetos era una delicia, que dejaba un impacto distinto en las luchas extremas. Debutaba este modo, ¿cierto?, de las mesas y las escaleras que se rompían desde cualquier ángulo. Podías caer de cualquier parte, y la mesa no solo se corría hacia el lado, sino que se quebraba junto con el luchador. También podías interactuar de manera divertida con múltiples áreas de la arena, incluyendo las cuerdas y al público mismo. Personalmente me encanta cómo se ven los modelos en este juego. Todo es brillante y colorido, algo que no se replicó en los juegos siguientes desafortunadamente.
Algo en lo que esta edición destaca es la primera versión del modo universo, un simulador de la WWE con una programación infinita donde la elección es completamente tuya. El modo universo, donde estaba el propio universo predefinido y tú podías cambiar a los luchadores, los modos de pelea y convertir, loco, tu propio roster, tu propio Raw, tu propio SmackDown, pasabas por los eventos, llegabas a WrestleMania, loco, era como jugar el SmackDown 2 Know Your Rule de PlayStation 1, pero en PlayStation 2 o Xbox, según el caso. El modo universo, que ha sido un modo de juego que nunca lo he jugado mucho, pero te puede sacar muchísimas horas de diversión y tiene cinemáticas muy buenas. El modo universo se creó en este videojuego, en este SmackDown vs. Raw 2011. Tenías la posibilidad de unirlo con el modo exhibición y montarte unas historias que te cagas. Además que a día de hoy en los modos universo estoy 100% seguro de que hay menos aparición de cinemáticas y de escenas épicas que en aquel entonces. En este juego en el 2011 sí que las había. Creo que pasé horas jugando el modo universo, creando mis propias historias dentro del juego. Era genial poder yo manejar el roster. Era yo el manager, loco, manejaba todo. Pero algo que nadie olvida es el modo Road to WrestleMania. 5 historias únicas, cada una con su propio carisma. Podías encarnar a John Cena y empezar otro capítulo en su eterna rivalidad con Randy Orton. Podías encarnar a Rey Mysterio y buscar la verdad sobre quién te lastimó. Podías encarnar al maligno Chris Jericho en su búsqueda por el campeonato de la WWE. Podías encarnar a un luchador original para terminar con la racha de Undertaker. Y más importantemente, podías encarnar a Christian en su inesperada caída como campeón de la ECW y posterior reunión con Edge. Esta historia es la que definió mi amor por el wrestling y hasta el día de hoy, Christian es mi luchador favorito de todos los tiempos. Well, yeah, I think that some of the SmackDown vs. Raw 2011 stories are definitely some of the best that I got to work on. Of course, they are much bigger in scope. The scripts for each story were in the hundreds of pages, whereas in 2009 and 2010, the scripts were more like maybe 50 pages per storyline, so they at least doubled in size because we had so much backstage interaction, so much optional content. But yeah, I definitely, being able to bring back Edge and Christian as a unit was a huge deal for me because, of course, everybody wanted to see those two team up again when Christian returned from Impact Wrestling, and it's very surprising that WWE programming never actually did that. So really the only way you could get Edge and Christian back is if you played Road to WrestleMania for 2011, which I think we did some justice to, that team. We were able to kind of reference back some old gags that they did, the kazoos and the grandma and all that sort of stuff, and try and put a new spin on them. I think we got the voice pretty well. Something that really helped was we used an internet writer named Sean Baby, a pretty well-known comedian internet writer, and he kind of touched up the script, so he added his own jokes. What I would do is, in 2011 I also had a writing team, so it wasn't me writing every single script, but I came up with the outlines and the formula for those guys, and I would go through and put my finishing touches on it, and then pass it off to Sean Baby to do some of his kind of punch-ups of jokes, and then I would go back in and make sure that it was satisfactory to me before I would pass it on to Ukes or WWE or whoever. Y obviamente con el clásico Road to WrestleMania, excelentísimo, donde en el canal, por lo menos en mi canal, hice videos con el Road to WrestleMania de Chris Jericho y en directo jugué ese mismo modo de juego del Undertaker, de Christian, de John Cena y de Rey Mysterio. Cada uno con una historia épica, con que tenían la opción de poder decidir ciertas circunstancias para llegar a otros finales. Loco, era muy bacán, muy muy genial. Esta interacción también que tenías en backstage, que debutaba en este juego, también súper buena, que ya la habíamos visto en el SmackDown Shut Your Mouth, pero aquí veíamos a la superestrella de espaldas, ¿cierto? Avanzando casi como si fuera un GTA, ¿no? Sí, genial. Interactuabas con las otras superestrellas, con rivales, podías luchar con otros personajes también dentro del backstage. Algo muy muy novedoso para la época. Before SmackDown vs. Raw 2011, of course, we felt pretty good about 2010. 2009 was the first time we did Road to WrestleMania, and we tried to keep it a little bit simple, but 2010 got to stretch our legs a little bit.
For that one, Corey Ledesma, the creative director, wanted us to do interactive cutscenes, where you would get in a cutscene and have to make a choice within that cutscene whether to, for example, hit somebody or not, and then go through and kind of branch those out. So we did that relatively easily. I think it worked pretty well. However, I knew that Corey had in the back of his mind to do an open world kind of backstage area, and I was pretty hesitant for it for 2010. But for 2011, I pretty much went into his office and said, yep, I know, we're okay, we can do a free roaming backstage area. Me volví loco con el que para mí es mi modo favorito de todos los videojuegos de WWE, el Road to WrestleMania, porque en ese año se añadía el free running, lo que sería la vía libre, poder caminar y andar a donde vos quieras en el backstage, y estaba buenísimo porque yo siempre he sido muy fanático de los GTAs, los juegos que son de género sandbox, y era un poquito tener ese apartado en un videojuego de WWE, y yo estaba loco poderlo ver al personaje ahí en tercera persona y ir corriendo, interactuando con las superestrellas, ir avanzando, desbloqueando easter eggs como por ejemplo la máquina del tiempo en el Road to WrestleMania de Christian, o ir cazando las almas en el Road to WrestleMania contra Undertaker. Es que es espectacular. Doing the versus Undertaker story was really cool for me because one of my favorite games ever is called Eternal Darkness, and it's a GameCube survival horror game. And it was done by Silicon Knights, who also went on to do the GameCube port of Metal Gear Solid, Twin Snakes. And, it dealt with sanity a lot. And if your character was getting kind of overly scared and stressed, the game would mess with the player a little bit. And I wanted to emulate that a little. So we got used to tilt the perspective, and we were trying to mess with the character in a way that Undertaker would. And sentimentally, getting Dave Brockie, the lead singer of GWAR, my favorite band, to be the voice of the creative superstar in that was a big deal for me. Dave's no longer with us, so it's even more special that I got to voice direct him. And then, of course, the Rey Mysterio story, again, turning him heel was a big deal. Getting to kind of play with the amnesia aspect, which, well, it's kind of a story trope, was still something that maybe hadn't been done too much in wrestling or wrestling video games. So that was a lot of fun to kind of explore that character in a bit of a different way. Yo creo que el modo más querido por todos en los últimos tiempos, el Road to WrestleMania. Ir cogiendo las almas del Undertaker por el backstage de la WWE es jodidamente épico. O ir descubriendo quién es el atacante de Rey Mysterio, ¿no? Uno de nuestros luchadores más queridos en la infancia por esa época. A pesar de las divertidas historias, no todo era perfecto. One of my regrets was that, I left development before the game went gold, before it's submitted even to the console manufacturers. And I won't get into why I left, but I wasn't able to fight for gameplay as much as I wanted to, because I had been working with Yuke saying, can we have more than 6 people backstage? Can we cycle them in and out like they do when you're doing the Royal Rumble? People leave, people come back. And maybe if I was there, I could have fought for that and gotten more backstage content, but that didn't happen. And I'm a little bit regretful of that, because I don't think that the backstage came to fruition. Now, again, we had 11 months basically from start to finish on this game. Now, I got to start a little sooner because I had to get the scripts going to get approval and get voiceover and get motion capture and everything. But our time was incredibly short for making these games. So, if I would have had another year, if I would have stuck around another year, maybe WWE 12 would have had an amazing follow-up to what we did in 2011. It didn't. Somebody else took the reins, and I won't really speak to their results because I frankly haven't played it. Otra cosa que define a los juegos de lucha libre que no puede faltar es el apartado de creaciones. Crear un luchador, crear una entrada, crear un finisher, crear un logo, crear una historia. Nada faltó en este juego, y si tenías la habilidad suficiente podías regresar a Jeff Hardy al plantel, o incluso modernizar el juego, como hice hace un par de meses al crear a Tony Storm. SmackDown vs. Raw 2011 fue algo que tocó a muchas personas más allá del contenido del juego en sí. La nostalgia que tiene esto sobre nuestra generación es innegable, y solo podía sonreír cuando leía los recuerdos que varios de ustedes me dejaron en mi página de Facebook. No solamente eso, sino que también hice una encuesta en 8 grupos, de los cuales 7 dieron al 2011 como su SmackDown vs. Raw favorito. Una encuesta en Twitter dio el mismo resultado.
Este juego sigue vivo en la memoria de decenas y decenas de personas, sin lugar a dudas. Han pasado 10 años y es increíble pensar de que el 2011 junto con el 2007, el 2006, el 2008 fueron los mejores SmackDown vs. Raw. Y hoy en día estamos con las últimas 3 entregas, 2K18, 2K19, 2K20, que son lo peorcito de lo que ha hecho 2K con los juegos de wrestling. Quizá. So I didn't really make SVR 2011 or any of the Road to WrestleManias expecting them to have a legacy, expecting me to be talking about them 20 years later. You know, it was a job, it was something that I put my heart and soul into as a lover of games, as a former pro wrestler myself, as, you know, somebody who'd followed WWE programming all my life. It was a real honor to get to do that, and I took that job very seriously, and my loyalties were always to the gamer. Anything that I did, any decision I made was always trying to give the gamer the best experience. And sometimes that made my job harder or made Yuke's job harder, or I had to fight with management, but I always wanted to make the best game that I could. And, you know, I can't speak a whole lot to what 2K has done in the past maybe 10 years, or however long it's been, 6 years, because I haven't played those games all that much. After I left THQ, I didn't play the games a whole lot. And when I did, it was mostly like, well, I got a copy, I'll pop it in, I'll see what Samoa Joe looks like and have him wrestle so-and-so and, you know, check out the new, say, crowd mechanics or whatever, just to dip my toe in it. But, you know, maybe if those games had really kept advancing, maybe people wouldn't look back on 2011 so lovingly. I haven't played 2011 in a while myself. Now, some of you may know that I've played 2009 and most of 2010 on my YouTube channel, and I've gone through and done director's commentary to tell you anecdotes from development or just my take on things, or, you know, equate it to my pro wrestling background. So hopefully people enjoyed those, but I haven't gotten around to getting to 2011 yet, so I'm really interested to see if it holds up. Muchos de nosotros tenemos que enfrentar la realidad de vivir en Latinoamérica. Y por eso no todos tuvimos acceso a un sistema de séptima generación como la PS3 y Xbox 360 en la época. Lo genial de este juego es que tuvo un port para cada consola relevante del momento. So Yuke's was our developer, and they were incredible. They worked extremely hard. They were based in Japan, Yokohama, Japan, kind of outside of Tokyo. And those guys worked so hard. They worked tirelessly, sometimes to a fault. Well, definitely to a fault. I mean, nobody should work as hard as they had to do, but in order to put out this game in that quality every year, Yuke's had to work very hard. Sleeping under their desks, you know, that sort of thing. And they were almost always on crunch because we had to put out a game every single year. And, you know, back then when I was working on the game, we had the PS3 version, the Xbox 360 version, the PS2 version, the PSP version, often the Wii version, you know, so we had so many different versions. Now, we led on the 360, that was our main SKU, as we call it, the main platform that we did it on, but, you know, it's just amazing what Yuke's could still do with the PS2 and the PSP to make, you know, technologically inferior systems still handle the game in an amazing way that really kept my vision clear to the players no matter what system that they were on. So it's good that people who couldn't maybe afford to upgrade or didn't have the chance to go on to the PS3 or 360 could still play those stories and get a relatively accurate portrayal of my vision. Esto permitió que el juego trascienda las barreras de la obsolescencia programada por muchos años, cosa que sigue haciendo hasta el día de hoy. Si buscas mods para este juego no te darán los tiempos para terminar de ver todo lo que la comunidad puede ofrecer. Luchadores, movidas, atuendos, lo que quieras se puede modificar y actualizar. Nos ponemos a ver todas las cosas que hacen los fanáticos con los emuladores y los mods, y es que es increíble. Podemos tener un juego actualizado e incluso más actualizado que el último juego oficial de la franquicia y metiéndole cosas espectaculares, y hay hasta fanáticos que hackean movidas para intentar recrear los movimientos que realizan a día de hoy las superestrellas. Es increíble ponerte a pensar que aquí con este celular yo puedo descargar un emulador de PSP, descargarme una ISO del SmackDown vs. Raw 2011 para luego descargar un mod y tener como una especie
de WWE 2K20 completamente actualizado, incluso más que el juego oficial, en mi celular y llevarlo donde sea y jugarlo. Creo que no hay un SVR que no haya dejado recuerdos indelebles en nosotros, pero la edición del 2011 verdaderamente dejó la vara en alto. Variedad de estipulaciones, un gameplay divertido, modos de juego tremendo, un roster que llamaba la atención. Yo creo que SmackDown vs Raw 2011 tenía todo para triunfar y fue un muy buen juego para terminar la saga de SmackDown vs Raw. Ya te digo, estamos en pleno 2020 y muchos lo seguimos jugando, encantado. Prefiero jugar al SmackDown vs Raw 2011 en una consola de séptima generación antes que jugar al WWE 2K20 en una consola de octava generación. Así que si pudiera describir con una palabra el juego, creo que sería de culto. Porque es un juego que sin duda cualquier fanático del wrestling tiene que haberlo jugado alguna vez y hoy en día debe recordarlo con demasiada nostalgia. De hecho, yo estoy llorando en este momento. Si tuviera que describir a este juego con una sola palabra, esta sería reliquia. Es que es increíble, boludo. Le puedo poner tantos adjetivos calificativos a este videojuego. Es que, ¿qué quieren que les diga? Perdón por ser tan fanboy de los SmackDown vs Raw. Si tuviese que describirlo en una palabra, esa sería atemporal. El hecho de que sigan tomando este juego como base para actualizarlo o incluso desactualizarlo me fascina y es gran parte del por qué hice este video. Es para los juegos de wrestling lo que el PS6 es para los juegos de fútbol, o el GTA San Andreas para los juegos sandbox. Tienes un canto irrompible y creo que será por muchos años la primera elección de mucha gente. I'm very glad that people love the work that I put into that. I did put my love into that. I put my full commitment into 2009, 2010, 2011 Road to WrestleMania to make them as good as possible. So if you played them and you like them, I'm very grateful that you did so. And I'm humbled for all the love that I've gotten on YouTube and on Twitter for those accomplishments. Los invito a dejar en los comentarios del video cuáles fueron sus experiencias con este título. Soy el Safter, ellos fueron Comiload, Rosso Games, Sabe99 y Justin Leaper. Hasta la próxima.